Bienvenidas a una nueva entrevista del evento El viaje de vuelta a ti, el poder de reinventarte. Tengo el placer de tener conmigo a Elena García Donoso. Ella es especialista en gestión del miedo y gestión emocional. Y Elena, me encantaría preguntarte cómo hacemos ese viaje de vuelta a nosotras para sentir el miedo como aliado y no como enemigo. Bueno, pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por un evento tan bonito. Para entender al miedo como un aliado, lo primero que tenemos que hacer es entender que esto no es un momento, no es un libro, no es una conferencia, no es un momento de inspiración. Esto, como bien has dicho, es un viaje. Es un viaje en el que a veces sentiremos más, a veces sentiremos menos, a veces la intensidad será más alta, a veces la intensidad será más baja, a veces creeremos que damos pasos hacia atrás y a veces pensaremos que damos pasos hacia adelante, pero lo importante es saber que este viaje tiene un destino, que es la libertad, y tiene un camino que no hacemos solas. En ese camino, el miedo va a ir contigo, y es fundamental entender esto porque ese camino solo lo pueden hacer aquellos que estén preparados para sentir el miedo mientras avanzan. No existe el momento en el que esto desaparezca, afortunadamente, como te contaré después, ¿no? Antes de seguir, a mí me gustaría hacer una pregunta, que es, ¿te acuerdas de alguna de esas cosas que no has hecho por miedo? ¿Duele? Claro. ¿Sabes por qué duele? Duele porque el ser humano no sufre por aquellas cosas que no puede hacer. El ser humano sufre por aquellas cosas que sí puede hacer y no hace. Y es que al final, siento decirte que en esa cosa que te hayas imaginado, en ese momento, en esa experiencia, en ese sueño, en ese reto, lo más probable es que sí hubiera alguna alternativa, es que sí pudieras dar un pequeño pasito, es que sí pudieras avanzar, porque el 75% de los miedos e inseguridades que tenemos en el día a día nunca llegan a suceder. Nunca. Y esto sucede porque están aquí. Están creados en un pensamiento, están creados en un imaginario. El problema es que si los dejamos condicionarnos, vivimos en la mente, no vivimos en la vida. Y yo creo que aquí hemos venido a vivir en la vida, ¿no? El otro 20% son miedos que sabemos que pueden pasar, que llegan a pasar, y somos capaces de avanzar sin tanto esfuerzo como nos habíamos pensado. Y el otro 5% son circunstancias que nunca nos habríamos imaginado que nos pudieran pasar, y aún así somos capaces de sobreponernos. Elena, me viene, perdona, a la mente ahora cuando las personas nos ocurren realmente desgracias, ¿no? O cosas como muy fuertes para nosotros, esa capacidad del ser humano para sobreponerse, cuando quizá en tu imaginario jamás hubieses creído que eso pudieses afrontarlo de esa manera. Exacto. Lo que hacemos con el miedo es llevarnos siempre al peor escenario, nos quedamos con... El miedo solo tiene una pregunta que es easy y nos quedamos con eso, pero pocas veces nos hacemos la pregunta de ¿hasta dónde soy capaz de superarme yo? Y cuando llegamos a esos momentos, te aseguro que sale una fuerza que no sabías ni que teníais. Yo lo comprobé y muchos de vosotros lo sabéis, cuando tuve el accidente de moto en plena selva de Indonesia, yo no sabía lo capaz que es mi cuerpo hasta que el cuerpo necesita hacerte salir. Por tanto, esos límites hay que querer descubrirlos, no hay que conformarse con los que aquí crees que tienes. Pero es que esto al final sucede porque cuando hablamos de miedo parece que solo hay un protagonista, él, y solo una opción, huir. Y entonces decimos cosas como que el miedo nos paraliza y el miedo no me lo permite y el miedo no me deja avanzar, ¿no? Y siempre lo hemos visto como un enemigo porque siempre nos han dicho que no se puede tener miedo y ahí nos quedamos. Claro, la diferencia es que sí puedes tener miedo. Lo importante es que el miedo no te tenga a ti. ¿Cómo hacemos esto? Que suena muy bonito y no es tan fácil. Primero, con información y después con acción. Hay 5 cosas importantes que tenemos que saber sobre la emoción. No podemos convertir a un enemigo en compañero si no conocemos al enemigo. Y como vemos la emoción como un enemigo, no nos molestamos realmente, no tenemos esa información de realmente para qué nos sirve esta emoción. Entonces, lo primero, tenemos que saber qué es el miedo. El miedo es una emoción básica de todo ser humano. Todo el mundo tiene miedo, afortunadamente, porque es muy necesario. Por eso, este viaje no lo vas a hacer sin él, lo vas a hacer con él.
Segundo, ¿para qué sirve el miedo? Me diré, ya, pues es que a mí me sirve para paralizarme, ¿no? De hecho, una de las metáforas más bonitas y más tristes que me han llegado a decir cuando yo pregunto qué es el miedo, son los barrotes de la cárcel desde la cual yo veo mis sueños pasar. El miedo es un mecanismo de defensa del cuerpo, como parte de una de las 6 emociones básicas, está para hacernos sobrevivir. Él tiene que levantar la alarma cuando puede existir un peligro, no cuando existe. Su responsabilidad, avisar. Tu responsabilidad, decidir. Por eso, él avisa y tú decides. Lo tercero que tenemos que saber del miedo es que los miedos están ahí, pero lo estamos utilizando para miedos más antiguos. Es decir, utilizamos mecanismos de ayer para los miedos de hoy. Cuando esta emoción surge para hacernos sobrevivir, no vivir. Surge cuando aparecemos como raza y tenía sentido que para conseguir necesidades básicas de la supervivencia, como es comer, como salir a cazar, como encontrar un techo, hombre, pues si estás en medio de la selva y llega un león, lo normal es que salgas corriendo. Por tanto, el mecanismo de huida parece que tiene algo de sentido. ¿Qué ha pasado? Que nosotros hemos evolucionado. Nuestras necesidades han evolucionado. Nuestras necesidades de supervivencia suelen estar ya preparadas y no son una carencia, pero nuestros mecanismos no han evolucionado. Seguimos gestionando los miedos de hoy, más relacionados con la espiritualidad, con la parte más psicológica, más de la sensación de autorrealización, con mecanismos de ayer, de huida, lucha o parálisis. Hoy en día, a un miedo psicológico no puedes gestionarlo como gestionabas un miedo real a la supervivencia. Hay que hacerlo racionalizando y de otra manera. Lo cuarto que tenemos que saber es que hay miedos reales e irreales. Y los irreales son ese 75% del que hablábamos, que son fruto de nuestro pensamiento. Y además suele ser un pensamiento algo dramático, porque si nuestro cerebro fuera Netflix, solo tendríamos el género drama, y situado en un futuro incierto que realmente no sabes si va a pasar. Y si no, piénsalo, ¿cuántos de tus miedos están situados en ¿y si mañana pasa algo? Y lo quinto que tenemos que saber es que el miedo se puede gestionar y que gestionar el miedo es convertir la emoción en un plan de acción. ¿Y esto por qué es así? Porque cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Por eso tenemos que hacer cosas que suba la inteligencia para equilibrar la emoción. Como todo en esta vida, lo difícil es el equilibrio. No vivimos en los extremos, a veces sí, pero los extremos no nos ayudan. Hay que equilibrar inteligencia y racionalidad de emoción para que la emoción te avise, pero tú no te dejes dominar por ella. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo siempre explico el método en 6 pasos que hago en mentorías, que hago en cursos y es el que a mí me sirve. Primero, hay que contextualizar y concretar. No sirve de nada quedarnos con las grandes etiquetas. Tienes que saber realmente que tienes miedo, no pasa nada por reconocerlo. Si se tiene miedo, se tiene miedo. Punto. Hemos dicho que todos lo tenemos, por tanto, hay que empezar a desmitificar que es una emoción que no se pueda tener. Y después hay que concretar, así como truquillo rápido. Yo te diría que cuando tengamos un miedo grande, me da miedo la soledad. Vale, pues que te preguntes, ¿qué te da miedo de eso 3 veces? ¿Qué me da miedo de la soledad? Me da miedo quedarme solo. ¿Qué me da miedo de quedarme solo? Me da miedo no encontrar un compañero de vida. ¿Qué te da miedo de no encontrar un compañero de vida? Pues me da miedo que quizá me pueda sentir mal durante mucho tiempo. Vale, ya tenemos una frase concreta. Sobre eso podemos accionar. Sobre el miedo a la soledad es demasiado grande y es lo que genera ese caos interno de madre mía, ¿qué hago? Y provoca la parálisis por no saber por dónde empezar. 2, es importante que conozcamos las señales que el miedo supone en nuestro cuerpo. Toda emoción genera cambios fisiológicos y cuanto más la conocemos, más preparados estamos para ella. 3, fundamental, ¿tú para qué? Tu propósito. Como os he dicho, esto es un viaje, esto no es un momento puntual y van a venir momentos de dudas. Esto no desaparece. Ahora, en esos momentos de dudas, ¿a qué te vas a agarrar? ¿Cuál es tu motor? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu motivación? Y tiene que ser una frase, un objetivo que nazca del ser y no del tener y que sea eso que te hace brillar los ojos. Que sea una frase que digas, yo sigo por esto, yo avanzo por esto, yo tiro por esto, aunque hoy me haya caído, pero yo me levanto por esto. En mi caso, cuando yo me metí a esto, tenía muy claro que lo que quería era contribuir a crear un mundo de valientes. Porque para mí un mundo de valientes es un mundo libre. Entonces, cuando tengo caídas, que las tengo, que el emprendimiento es más duro de lo que muchas veces contamos, que te da mucho miedo acertar, que te da miedo equivocarte,
es, vale, hoy me he caído, hoy me dejo, hoy lloro si hace falta, hoy me quejo, pero mañana yo quise hacer esto y voy a por ello. Por tanto, tu para qué es fundamental. La cuarta, entrevistar al miedo. El miedo solo tiene una pregunta, y sí, pero tú tienes muchas más. De hecho, yo esto lo cuento en el ebook de 30 preguntas para entrevistar al miedo. ¿Qué le vas a preguntar tú? Oye, ¿cuántas probabilidades hay de que esto pase? Vale, el peor escenario lo tengo claro porque es el primero que me viene, ¿vale? ¿Y el mejor? ¿Qué recursos tengo para conseguir que el mejor suceda? ¿Qué carencias tengo? ¿Qué puedo hacer para solucionar esas carencias? Oye, si pasa mi vida se tambalea tanto, todos los pilares de mi vida se tambalean tanto, el familiar, la amistad, el social, el profesional. Entonces, realmente, ¿qué está cambiando? ¿Realmente hay tanto impacto como me había imaginado? Hay que bajar al plan. Las emociones se pueden concretar, se pueden orientar a objetivos y se pueden trocear para dar pasitos. Y cuando llegamos a esta fase, yo os reto a que os sintáis y os preguntéis si la intensidad que sentíais antes de empezar sigue siendo la misma o ha bajado. Lo más probable es que haya bajado, porque os habéis puesto a racionalizar, os habéis puesto en modo tequi a hacer trabajar al córtex prefrontal, que es esta parte del cerebro, que es la encargada de racionalizar y es la que equilibra cuando la parte más de la amígdala genera ese secuestro emocional cuando sienta el miedo. Ahí estás trabajando. Y cuando hay acción, el miedo disminuye. La quinta, decide. Y decide es, y esto va a chocar, sí o no. Punto. Sí, pero me lo pienso, no es una decisión. No, pero ya veremos, no es una decisión. Es sí o no. Y también puede ser no, que estamos muy equivocados. Todos los valientes no siempre dicen sí. Ahora, si es no, pero tienes dudas, vale, es no. Ponte una fecha para repensar todo tu plan y hasta esa fecha descansa. Y en esa fecha repiensas. Y si es sí, toca el sexto paso, el único que de verdad marca la diferencia, el que sin él no va a suceder nada, que es actuar. Ningún miedo se supera solo pensando, nunca. Solo pensando lo que hacemos es agrandarlos, hacemos la pelota mucho más grande, la vamos llenando de más problemas. Cuando actúas, lo que sucede es, primero, te demuestras a ti misma que puedes avanzar. Segundo, obtienes más información con pruebas. Puede que te equivoques, puede que haya cosas que salgan mal, ¿vale? Coge el feedback que te ha dado la vida, que no es un fracaso, redirige y sigue avanzando. Y cuarto, le enseñas a tu cerebro a no levantar las alarmas en determinadas situaciones, porque lo que sucede cuando actúas es que tus conexiones neuronales cambian. O sea, las dos neuronas que se han juntado para decir esto no me gustaba, ahora se han juntado para decir, bueno, espérate, que lo mismo no es un riesgo y yo puedo hacer algo. Es fundamental. A veces el verdadero cambio es pasar de la fase de pensar a la fase de hacer. Porque de verdad, no me cansaré de decirlo, ningún miedo se supera solo pensando. Y cuando actúas es cuando te das cuenta que las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo. Pues ha sido un placer, estaría 2 horas más escuchándote. Muchísimas gracias por tu tiempo y por poner este granazo de arena en este proyecto. Nada, muchas gracias. Ese era mi propósito y proyectos como este ayudan, así que espero de verdad que os sea súper útil. No, ya sabéis dónde encontrarme. Y a ti muchas gracias por juntarnos a tantas cabezas pensantes que esperamos dejar algo bonito y útil a mucha gente. Seguro. Gracias, Elena. A ti. Abre tus alas, sueña que la vida es bella. La
abre tus alas, vuela. Sueña que la vida es bella. Sueña. La 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 Sueña, vuela, sueña. La 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 vuela, abre tus